En un contexto de cambio político, pero también de gran inestabilidad y fragilidad gubernamental, se han dado gestos por parte del Gobierno que parece ir en un sentido de avance en los derechos civiles y en la laicidad institucional, o digámoslo más propiamente del secularismo estatal. Queremos destacar entre ellos las tomas de posesión de los cargos públicos y del propio presidente del Gobierno en un protocolo no confesional, o la iniciativa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, aunque este proceso se ha dado en un ambiente de cierto secretismo por lo que se refiere a la intervención de la Iglesia Católica, y tampoco se ha dicho nada de la Cruz Nacional Católica que preside ese horrible monumento fascista. Lo que parece claro es que la Iglesia Católica ha sido el parapeto que ha utilizado la familia de Franco para contrarrestar la voluntad gubernamental, y por ello aún no se ha podido realizar la exhumación del dictador. También destacar el anuncio de hacer público las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y la apertura de un proceso de reclamaciones por parte del Estado. Entendemos que en este ámbito se debería abordar una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico para incluir los templos y bienes de interés cultural en la plena titularidad y administración pública, independientemente que puedan tener un uso religioso. Es necesario aprovechar esta coyuntura que se ha abierto para reclamar como patrimonio del Estado los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia Católica, y no solamente los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles y del patrimonio documental. En el ámbito de la educación, si bien se han tomado algunas medidas de contención de los recortes públicos, no se ha avanzado en los retos de una escuela laica, y los anuncios realizados se han movido en una ambigüedad, queriendo tranquilizar a la escuela católica. En algunos aspectos, como el adoctrinamiento religioso a menores en la escuela, se quiere volver a la situación anterior a la LOMCE. Esta situación ha hecho que las otras religiones presionen para que las comunidades autónomas oferten también clases de religión islámica o evangélica, ya que en este curso el avance del adoctrinamiento de estas dos religiones en la escuela ha sido muy considerable. Igualmente queremos hacer mención al anuncio de la Fiscal General del Estado de hacer una circular para evitar las acusaciones abusivas de los delitos de odio, aunque no ha dicho nada del delito de blasfemia. Europa Laica se ha dirigido al Fiscal General del Estado en varias ocasiones para que dé instrucciones a los fiscales de no tramitar las acusaciones falsas de asociaciones ultramontanas como Abogados Cristianos, Tomás Moro y otras, ya que atentan de pleno con la libertad de expresión, y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Preocupante en este sentido la actitud de jueces y fiscales, que refleja un sistema judicial trufado de sectarismo católico, donde los prejuicios ideológicos les aboca a la prevaricación en estos procedimientos, como ha sucedido en el caso de Willy Toledo. Se echa en falta una propuesta de reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero la ausencia más notable es que el Gobierno, contrariamente a lo que prometió el Partido Socialista en las elecciones, no ha anunciado ninguna iniciativa de denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, y no existe ninguna iniciativa sobre la financiación eclesiástica. También sabemos que la fiscalización de la Iglesia Católica está parada en el Tribunal de Cuentas. Queremos hacer constar que este es el primer paso, la denuncia de los acuerdos, para avanzar mínimamente en el secularismo institucional, y si no se denuncian y derogan estos acuerdos, toda la legislación educativa y el resto de privilegios de la Iglesia, incluyendo su financiación, se perpetuarán. Entendemos que el Partido Socialista como partido está en la encrucijada, ya que si por un lado parece que en su último congreso quiso dar un giro en su política de la laicidad, rompiendo con una política que en última instancia ha favorecido el poder corporativo del catolicismo, pese al proceso intenso de secularismo social, por otro lado se muestra balbuceante a la hora de llevarla a la práctica. Es importante en este sentido que la base electoral del Partido Socialista presione para que el gobierno de su color político apriete el acelerador del secularismo como la mejor forma de una convivencia libre en España. Vemos peligroso que grupos confesionales al interior del propio Partido Socialista, como los llamados cristianos socialistas, sean un freno para las resoluciones aprobadas en su propio Congreso. Y particularmente advertimos de los peligros de que una denuncia de los acuerdos de la Santa Sede para una posterior renovación sería un fraude, ya que lo que se exige es una derogación de estas fórmulas tan anacrónicas y no una renovación de este tipo de concordatos. En cuanto al grupo Unidos Podemos y Compromís,
Hay que saludar siempre su buena disposición para batallar por el laicismo institucional con propuestas legislativas de calado, aunque en muchos lugares siguen manteniendo a nivel municipal posturas conservadoras y contradictorias, también en lugares donde gobierna con el PSOE, como en Castilla-La Mancha. Tampoco hemos visto en el pacto Unidos Podemos-PSOE ningún compromiso por parte de Unidos Podemos de condicionar su apoyo a la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Pero lo que sin duda hay que aplaudir y saludar son las iniciativas que muchos ayuntamientos de España se dan para avanzar en el laicismo institucional y en desprenderse de la simbología católica. De forma especial hay que saludar al alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, o ayuntamientos como Rivas Vacía Madrid, el primero por resistirse a la aceptación de un simbolismo católico en una ciudad como Santiago de Compostela y el segundo por la aprobación de un protocolo avanzado de laicidad institucional en su ciudad. También hay que aplaudir a muchos otros ayuntamientos de España, como el de Oviedo, Zaragoza o Valencia, que promueven iniciativas por el laicismo institucional. Pero reprochamos a muchísimos alcaldes y concejales de todos los colores políticos que siguen manteniendo la simbología católica como simbología principal de la ciudad. En cuanto al Partido Popular y Ciudadanos, pese a declararse partidos aconfesionales, son en verdad partidos católicos que quieren identificar la ideología nacional con el catolicismo. Es cierto que Ciudadanos se había declarado en su origen como un partido político laico y laicista, pero en la práctica no lo es, ya que vota en contra de cualquier iniciativa laicista, tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento. De hecho, en su último congreso cambiaron su definición de partido laico a partido aconfesional. En definitiva, se ha convertido en otro partido que protege los privilegios de la Iglesia Católica en España. En la coyuntura política de España es también importante defender una idea de diálogo político que fomente la convivencia en Cataluña y no la vía de la judicialización y la represión política e ideológica, lo que está alimentando una especie de chauvinismo español que pone en peligro las libertades civiles y la buena convivencia social. Los gestos laicistas del gobierno entroncan con la necesidad de un reseteo de nuestro sistema político y en cierta manera lo enlazan con el eslabón extraviado de la aspiración republicana. ¿Estará el nuevo gobierno a la altura de las circunstancias? Mucho nos tememos que el flamante gobierno se está deteriorando a marchas forzadas, intentando, con gestos mediáticos, superar los déficits programáticos y de apoyo electoral. La campaña mediática reaccionaria contra el gobierno, impulsada por los sectores más retardatarios del país, es más que evidente, pero desgraciadamente las investigaciones sobre los currículums falsos de varios miembros del gobierno y del mismo presidente, los nombramientos nepóticos y clientelares en las empresas públicas, los incumplimientos tributarios de varios miembros del gobierno y todo lo que vendrá detrás, también refleja que el gobierno en sí mismo es también un gobierno poco sólido y la pretendida foto glamurosa y flamante del gobierno Sánchez se ha convertido en un gobierno de plástico y artificial chantajeado por un criminal del sistema como el llamado comisario Villarejo, que en sus grabaciones refleja comportamientos, opiniones e indicios de delitos por parte de alguna ministra del ya muy deteriorado novísimo gobierno. Todo ello inasumible por los ciudadanos.